Bien, mi ponencia va a versar sobre el reto del cibercompliance, los delitos informáticos y la gobernanza empresarial. En un entorno empresarial que está marcado por la acelerada digitalización, el cibercompliance, pues emerge como un componente que es esencial del cumplimiento normativo. El objetivo principal no solo abarca la prevención de delitos informáticos, sino también la gestión proactiva de riesgos cibernéticos y toda la adaptación a normativas en constante evolución. Esta ponencia va a examinar el impacto de las tecnologías emergentes en la gestión de la ciberseguridad y el compliance, más bien orientado a ese ámbito ciber, ¿no? Con énfasis en la responsabilidad de las empresas que pueden tener como autoras también de ciberincidentes, de ciberdelitos. El programa de cibercumplimiento en una empresa se puede identificar centrado en varios estamentos o apartados. No solo se trata de un programa de cumplimiento o compliance al que estamos acostumbrados, en este caso para evitar delitos informáticos, que serían de los que el Código Penal establece que pueden cometer la empresa, las personas jurídicas, sino que el cibercompliance va más allá. Es un programa que tiene que estar vivo, tiene que actualizarse continuamente por la empresa para identificar los riesgos cibernéticos, detectar las ciberamenazas incipientes que puede haber antes de que se produzca cualquier vulneración, una vulneración normalmente de datos, de la información. El oro, el petróleo del siglo XXI es la información, los datos, que están sujetos diariamente en una empresa a vulnerabilidades. El cibercompliance es contar con procesos empresariales, con protocolos que permitan a la empresa tomar medidas rápidamente para evitar que se produzca ese ataque que ya sea pues irreversible. Es decir, no solo es una gestión de los riesgos que puede dar lugar a que la empresa pueda cometer un delito, sino un plan de respuesta para proteger a la empresa ante los ciberincidentes. No podemos olvidar que si la empresa no cuenta con sistemas de seguridad o ciberseguridad adecuados o no cumple la normativa de ciberseguridad, que es tan estricta a día de hoy, o no ha actuado a tiempo, por ejemplo, puede convertirse en un responsable no penal, pero sí civil, desde el punto de vista del delito que ha cometido otra persona o incluso delitos que cabe la comisión imprudente. El cibercompliance es también identificar las leyes que rodean todo ese aspecto de ciberseguridad, precisamente para eso, para evitar que la empresa pueda ser sancionada o civilmente o administrativamente por no cumplir la normativa. Leyes sobre ciberseguridad que son muy complejas, muy amplias, tanto de tipo nacional como internacional. Hay que cumplir unos códigos de conducta, una normativa en el ámbito cibernético que evoluciona a diario, y estar al día de todo pues es muy complicado. Es decir, la empresa tiene que saber lidiar contra las amenazas. Cuando se produce un ciberataque, por ejemplo, un bloqueo de la actividad, un ataque de denegación de servicio, se produce un robo de credenciales o incluso una extorsión para devolver todos los datos para que la empresa siga funcionando, o una intromisión en los sistemas, la empresa es víctima del delito, pero esos datos pertenecen a terceros. La persona jurídica también puede incurrir en un proceso delictivo cuando lleva a cabo pues, un ciberespionaje industrial, por ejemplo, y a nivel reputacional en ventas. Para luchar contra ello precisamente está el cibercompliance. Por eso el compliance officer ha evolucionado, adquiriendo además un nuevo rol para ayudar al CISO, al encargado de todas las tecnologías de la entidad, desde el punto de vista legal, pues para evitar que la empresa y sus sistemas informáticos sean tanto víctimas como autores del delito o que puedan perjudicar a terceras personas. Imaginemos el supuesto del man in the middle, un supuesto, por ejemplo, una pequeña empresa que se dedica pues, a la venta de vehículos, una pyme, no hablo de grandes multinacionales, que precisamente tienen más implementado este programa de cibercompliance. Por ejemplo, un concesionario que tiene varios centros en una comunidad autónoma y
Un comercial está en un proceso de venta después de que la cliente le da unos datos, le da su correo, le manda la información, el empleado le dice que le mande una documentación para la venta del vehículo y el empleado le da el número de cuenta a través del correo del concesionario. Pues bien, la cliente no recibe ese correo. Alguien ha interceptado en el servidor del concesionario el correo electrónico, cambia el número de cuenta y se hace pasar por el empleado. Falsifica el certificado del banco y envía a la cliente un nuevo correo con los datos de otra cuenta diferente a la del concesionario. La cliente solo recibe el último correo, hace la transferencia de los 30, 40.000 euros, 50.000 euros que pueda costar ese vehículo y el dinero nunca llega al concesionario, llega al ciberdelincuente que se ha utilizado también otra persona, que son los denominados muleros, para ser el titular de la cuenta, pero el dinero desaparece cuando quieren darse cuenta del fraude. Bueno, pues tiempo después se puede hacer una auditoría de seguridad y se ve que la brecha estaba en el concesionario, en el servidor del concesionario. Pues bien, la empresa que no tenía los sistemas protegidos, que no fue avisada de esa intrusión al servidor, pues es responsable civil subsidiaria por vía del artículo 120.3 del Código Penal. En España diario hay ciberataques de estos contra empresas y las medidas de prevención son esenciales. En primer lugar, el compliance officer, el asesor jurídico, tiene que, en esa idea de cibercompliance, diseñar una cultura de ciberseguridad, comprobar las encriptaciones de los datos, que los datos y las encriptaciones son proporcionales al tamaño de la empresa, a la sensibilidad de los datos. No es lo mismo una empresa dedicada al sector salud que una empresa, pues por ejemplo como esta que estoy diciendo, concesionario de coches, que una empresa que trata datos muy íntimos de las personas. No es igual y eso se tiene que reflejar en ese cibercompliance, en ese protocolo. Luego, llevar a cabo un inventario de riesgos de seguridad informática, saber cómo prevenir esos ataques de los hackers, ¿no? Respondiendo a una serie de preguntas. ¿Qué información debe proteger la empresa que pudiera ser motivo de crisis en caso de una filtración? ¿Cuáles son los datos que deberían protegerse? ¿Qué vulnerabilidades de la seguridad informática de la empresa pueden dar lugar a multas, a costes legales, a reducción de ingresos? Otro riesgo a tener en cuenta también es el uso, por ejemplo, de la inteligencia artificial a la hora de cotejar y administrar datos, ¿no? Pensemos las fotografías, los vídeos que pueden ser utilizados con nuestra voz, con nuestra imagen, con nuestros documentos que tiene una empresa, la cantidad de empresas que tienen precisamente eso, nuestro DNI, nuestra imagen, nuestra voz, que pueden realizar suplantaciones de identidad, afectar al honor o crear fraudes con esta imagen o esta voz. Luego los dispositivos de la empresa tienen que estar protegidos, se tienen que utilizar contraseñas seguras, tiene que haber protocolos de seguridad, los dispositivos extraíbles tienen que ser controlados y luego un sistema de filtrado web, un sistema de recuperación ante desastres que pueda dar lugar a que la empresa reanude su actividad sin demasiadas pérdidas. Y esencial la transparencia con los terceros, con los usuarios, con las personas, esos terceros que la empresa tiene datos de ellos. Una transparencia, que se ha producido una filtración de datos y que estén atentos ante cualquier suplantación de identidad de esa empresa que pueda llevarse a cabo. Por otro lado, la empresa, ¿qué delitos puede cometer como persona jurídica? Dentro del artículo 31 bis del Código Penal, la posibilidad de cometer delitos la propia empresa son delitos que la parte especial del Código Penal reconoce como que son sancionables si los comete la persona jurídica. Lo primero, delitos contra la intimidad. Si la empresa cede datos de clientes incumpliendo la normativa, vamos a hablar de infracciones administrativas por la Agencia de Protección de Datos. Tenemos la Ley Orgánica 318 de protección de datos, incoaría un procedimiento administrativo. Pero si esa cesión inconsentida va más allá, sobre datos que se consideran revelación de secretos, salud,
sexualidad, datos reservados, datos personales, integrarían un delito que por el artículo 197 quinquies del Código Penal puede cometer la persona jurídica. Pero también hablamos de interceptación de comunicaciones por parte de la persona jurídica, cuando graba sin el consentimiento cualquier conversación, cuando puede crear programas específicamente diseñados para cometer estos delitos de descubrimiento y revelación de secretos. También hablamos de delitos contra la propiedad intelectual industrial, la piratería digital del artículo 288 del Código Penal, los daños informáticos que puede cometer una empresa contra otra de la competencia, artículo 264 quater del Código Penal, los propios ciberfraudes, una empresa que se dedica a la venta online y que incumple además los presupuestos de la Ley de la Sociedad de la Información. Pagas con una tarjeta de crédito y luego nunca llega ese producto que has comprado. Delitos de odio puede cometer la empresa también, o incluso el delito de acoso online. El listado de normativas en materia de ciberseguridad que deben estar dentro del marco del cibercompliance es muy amplio, pero por identificar algunas, en el ámbito de la Unión Europea tenemos las directivas NIS, la NIS 1, la NIS 2, la NIS 2 acaba de entrar hace poco en vigor, el Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea, también de 2024, y luego el Reglamento de Protección de Datos, que dio lugar a la Ley Orgánica de Protección de Datos aquí en España. En España, ¿cuál tenemos? Pues el Esquema Nacional de Seguridad, la Ley de Propiedad Intelectual, la ley que he citado de Servicios de la Sociedad de Información y estándares europeos o más bien también internacionales, pues las normativas ISO sobre gestión de la continuidad del negocio, de la privacidad de la información o incluso una normativa ISO sobre gestión de compliance, donde está incluido también el cibercompliance. Mi conclusión es que el cumplimiento de toda la normativa en el ámbito de las nuevas tecnologías por parte de la empresa es de lo que se ocupa el programa de cibercompliance, que es esencial a día de hoy, esencial, obligatorio, que permite el buen funcionamiento de la empresa y evita responsabilidades tanto en el ámbito civil, administrativo como incluso en el penal. Considero, por tanto, que es un reto del siglo XXI, de los tiempos que corremos y con el avance de la inteligencia artificial, en la implementación de todos los procesos empresariales, el cibercompliance. Y se necesita, de hecho, contar con más profesionales en el ámbito jurídico sobre esta materia y poder avanzar en la implementación en todas las empresas, ya no solo a nivel multinacional, sino, por supuesto, lo más importante, a nivel de pymes, de autónomos, donde precisamente estamos viendo que se producen esas filtraciones de datos.